Hola profesora Karim, mi nombre es Paulina Vilapinto y junto a Janet Valdés Cárcamo vamos a presentarle el trabajo final que ya por título Diseñar estrategias de implementación para una política de gestión documental basado en estándares ISO 15489 y la ISO 30300. Ya nosotros nos enfocamos en la organización, en la institución que lleva por nombre Centro de Salud Familiar Cefam de Campanario. ¿Ya? Este centro de salud familiar está ubicado a 22 kilómetros de Yungay Urbano y fue inaugurado el 1 de septiembre del año 2000. Es dependiente de la ilustre municipalidad de Yungay y está bajo el alero del Departamento de Salud de Samo. Bueno, nuestro trabajo en sí está enfocado en la ficha clínica, un documento que se registra, en este documento se registra todo lo que es la historia médica o clínica de la persona. Es un documento único y completo donde debe reunir toda la información concerniente a la salud del usuario, la evolución y las atenciones recibidas. Existen dos tipos de ficha. Está la ficha en papel y la ficha electrónica. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la ficha, tratar de rescatar lo que es la información de la ficha de papel para poder pasarla a la ficha clínica electrónica. En los centros de salud es importante resguardar la información de cada usuario. Es por eso que en la actualidad se utiliza el sistema conocido como RAYEN, que es una ficha electrónica, en la cual tenemos una base de datos que se ocupa en gran parte del país. Pero tenemos un problema. Pasamos a hacer de una ficha de papel a una ficha electrónica. ¿Pero qué hacemos con la información que realmente importa y que está quedando en la ficha del papel? Porque en definitiva y en la práctica, pasar todos los datos de una ficha papel a una ficha electrónica es casi imposible. En las unidades de SOME, donde se resguarda la información, las fichas de papel están quedando en el olvido, se están archivando, pero después de pasado un tiempo, la ley permite que se puedan estas fichas destruir. Entonces, ¿qué hacemos con la información necesaria de los pacientes, por ejemplo, en casos judiciales, que se ha demostrado, o también para que la familia o sus tutores tengan acceso a ella años después? Ese es el problema que tenemos nosotros de información en la ficha electrónica. Una ficha electrónica que nos permite no solamente conocer el estado actual de la salud de las personas, sino que también devolvernos en el tiempo y ver cómo se comportaba la salud de nuestro país. Si no rescatamos ese tipo de información, vamos a estar viviendo en una época de oscuridad cuando queramos conocer cómo eran las enfermedades en nuestros antepasados. Según información entregada por el funcionario, el cual señaló que en los centros de salud es importante resguardar la información de cada usuario, que para ello cuentan con un sistema conocido como RAYEN, que corresponde a una ficha electrónica, y poseen una base de datos que se ocupa en gran parte del país. Esto, según lo señalado por el funcionario, provoca una gran problemática, que es tener que pasar una ficha en papel a una ficha electrónica y tener que pasar todos los datos de la ficha en papel a ficha electrónica es prácticamente algo imposible. Por ello, queda la inquietud de que en dichas fichas en papel hay información que es sumamente importante y que en el futuro podría ser requerido para asuntos judiciales o podría ser solicitado por algún familiar. Es por tal motivo que cuentan con una unidad en donde se resguarda toda esta información, la archivan y después de un tiempo la destruyen, según lo estipulado en la ley. El funcionario manifiesta que sería importante rescatar información de estas fichas para que en el futuro uno pueda conocer las enfermedades de nuestros antepasados. Según lo expuesto por el funcionario, se podría aplicar la siguiente norma ISO 15480, requisitos de la gestión de documentos de archivos, y considera lo siguiente. Las organizaciones deberían crear y mantener documentos de archivos auténticos, fiables y utilizables, y proteger la integridad de dichos documentos durante todo el tiempo que sea necesario.
Y en uno de sus puntos dice: se decide cómo organizar los documentos de archivo de manera que se cumplan los requisitos necesarios para su uso. Sería importante establecer el orden que tendrán los archivos para que sea fácil poder acceder a ellos cuando se requiera de su uso o sean solicitados por algún usuario. Así como también se evita el extravío de información. Por ejemplo, que los archivos estén fechados, numerados o clasificados por materia. Otro punto de la norma dice: se preserven los documentos de archivo y se permita el acceso a los mismos a lo largo del tiempo, con objeto de satisfacer las necesidades de la organización y las expectativas de la sociedad. Nos parece correcto que se quiera resguardar las fichas en papel por el hecho de que en el futuro pueden servir para conocer las enfermedades de nuestros antepasados o sean solicitados por alguien. Otro punto de la norma dice: se garantice que los documentos de archivo se conserven en un entorno seguro. Consideramos importante que la unidad en donde archivan y resguardan la información se establezcan medidas preventivas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos, como por ejemplo la inspección y mantenimiento de instalaciones, el monitoreo y control de condiciones ambientales, la limpieza de áreas y documentos, el control de plagas, determinación del mobiliario, etc. Así como también contar con un plan de contingencia para saber qué hacer en caso de que haya una inundación, un incendio, un terremoto, robos, etc. Es importante que los datos que están contenidos en la ficha de papel sean resguardados, no solamente por el acceso que tienen cada persona, como lo dije anteriormente, sino que también para hacer estudios sanitarios de las poblaciones. Este acceso a la información también es de tal importancia, de vital importancia, no solamente para temas sanitarios, sino que también para temas legales. En muchas ocasiones en nuestro centro de salud hemos visto cómo llegan de algunos oficios solicitando fichas de papel de parte del Ministerio Público para hacer casos judiciales. Entonces, el problema que tenemos nosotros, ¿qué hacemos después de 10 años cuando esta ficha la ley lo autoriza o destruirlo o quemarlo y no tenemos acceso a la información? Entonces, ese es nuestro problema. Es un problema de que tenemos que resguardar esta información y hacerla que incluso pase a ser parte de nuestro patrimonio de las comunas, para saber y conocer cómo nos enfrentamos a las diferentes enfermedades. Si nosotros proyectamos este trabajo a unos 10 años más, cuando ya pase el tema de la pandemia, nosotros vamos a poder ser capaces de recordar todo lo que hicimos en pro de esta pandemia. Yo creo que no. Entonces lo importante es que exista alguna instancia donde nosotros podamos tener una protección a este material. Y este material sea de alguna forma resguardado por los profesionales de la información de nuestro país. En cuanto a la norma ISO 15489, disposición, la letra B establece lo siguiente: la conservación durante un mayor periodo de tiempo en la unidad organizativa. El funcionario también manifestó que es importante resguardar la información contenida en las fichas de papel, incluso que quede como patrimonio de la comuna, ya que en un futuro dicha información se podría necesitar o servir para un asunto muy importante. Incluso, quién sabe, hasta podría salvar una vida o salvar a la humanidad. Por tal motivo, sería esencial que existan archivos que se puedan conservar por todo el tiempo que la propia institución lo estime conveniente, incluso que no se tengan que destruir. Con relación a la norma ISO 30300, en el punto 2.3.3.3 establece lo siguiente: las aplicaciones de gestión documental seguras
son sistemas que emplean un control adecuado de las medidas para prevenir las acciones no autorizadas, acceso, alteración o eliminación. Los sistemas seguros facilitan la rendición de cuentas y la gestión de riesgo. El funcionario manifiesta que cuentan con un sistema conocido como Rayen, que corresponde a una ficha electrónica, y poseen una base de datos que se ocupa en gran parte del país. También cuentan con una unidad denominada SOME, en donde archivan y resguardan toda la información de manera física. Es importante que se administre todos estos documentos, tanto de manera física como electrónica, con eficiencia, teniendo en cuenta los procesos de modernización tecnológica, bajo los parámetros de seguridad, transparencia y criterios archivísticos de calidad, así como también que se encuentren clasificados, ubicados en un lugar adecuado, que sea seguro y en donde no pueda acceder cualquier persona. Bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias por todo, profesora. Adiós.